Hola, militar Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchos cambios. Bueno, cambio en la comandancia en jefe del ejército, ya vamos a hablar de eso, pero también un cambio en el tono y un cambio en la relación del presidente de la República y del presidente electo. Ayer se distendió todo tras este encuentro que sostuvieron por cerca de una hora en el Palacio de la Moneda, limando asperezas. Pero la gran duda era si se iban a retomar las bilaterales. Asumíamos que no, pero pudimos conversar en el marco de esta ceremonia de cambio de mando en el ejército con la ministra de Defensa, Adriana del Piano, y ella dijo que mañana va a sostener una bilateral con su sucesor, una bilateral que es la tercera en este caso, en esa cartera en particular en defensa, y decía la ministra del Piano que van a abordar todos los temas y que cada tema tiene su carpeta. Nos sorprendió porque asumíamos ayer que si bien se estaban recomponiendo las relaciones entre el presidente de la República y el presidente electo, no sabíamos que existía la posibilidad de continuar las bilaterales. Desconocemos si esta bilateral en particular es una excepción o se van a retomar más reuniones entre autoridades, entrantes y salientes, pero al menos mañana, de acuerdo a la información que ha entregado la ministra de Defensa, debería realizarse esta reunión bilateral que era la que estaba pendiente y que la semana pasada quedó en ese estado, ¿no? No se iba a realizar. Bueno, ahora se retoma la conversación también entre la ministra de Defensa y quien será su sucesor, el abogado Fernando Barros, y todo esto para intercambiar toda la información pendiente, dijo la ministra de Defensa. Vamos a revisar lo que dijo la ministra y luego volvemos a los hitos de esta jornada sobre los cambios en el ejército. Yo ya me he reunido 2 veces con el futuro ministro de Defensa. Mañana tendremos una tercera reunión que estamos muy contentos porque se retoma la bilateral. Vamos a retomar la bilateral, exactamente, porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada. Entonces creo que es muy importante explicarle desde cómo funciona la caja fuerte hasta todos los papeles exactamente que son reservados o que son secretos. Adriana del Piano con tanta experiencia en eso. Desde cómo funciona la caja fuerte para adelante. Todo. Las cosas más íntimas del O sea, gabinete claro, del Ministerio de Defensa. las cosas más domésticas y las cosas más serias. Así que interesante esta información que se confirma, Andrea Pino, esta mañana. Pero hay una cosa con un poquitito del morbo para ver cómo se inició la semana en términos del trato del presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, que se pudo percibir ahí en el cambio de mando del ejército. Un saludo protocolar, se saludaron y se despidieron, un breve intercambio, no cruzaron más de un par de palabras. En el saludo y en la despedida, ustedes comprenderán que dada la tensión que hubo en la reunión de ayer y todo lo que pasó la semana pasada, estábamos muy expectantes de cómo iba a ser ese intercambio, pero yo diría que fue eso, protocolar. El saludo correspondiente, la despedida correspondiente, que no demoró más de unos segundos y eso fue todo, aunque fue cordial, porque ese es el ánimo que quieren nuevamente retomar. Entendiendo que ambos se han comprometido a un cambio de mando impecable, siguiendo la tradición de nuestro país. Andrea. Un saludo cordial, pero breve y diría que lo justo y necesario. No sé si ustedes están viendo ahí en imágenes parte de ese intercambio, pero fue breve, no es que se tomaran un minuto para seguir abordando diferentes temas. Así que bueno, mejoró el ánimo sin duda, pero sigue siendo un intercambio más bien protocolar y que sigue nada más que la tradición. No vamos a decir que amistoso ni mucho menos porque no se tomaron ¿Andrea? Minutos, sino más bien estos segundos solamente para intercambiar un par de palabras. Comentábamos hace un rato en T13 en vivo, en Hablemos a las 12, porque vimos esta misma imagen. Y el presidente, en esta toma no se ve tan bien, pero en las fotos que repartió la OPE, está más de lado y se ve que el presidente Boric está muy sonriente. No súper sonriente. No pero así tanto el presidente Kast. No tanto el presidente Kast, pero si te fijas bien, la que no está sonriente es la primera dama. Es verdad. Se demora, digamos que se demora, siendo una persona súper sonriente, ¿ya? Se demora en esbozar la sonrisa. Sí, mira, mira. ahí está, mira. Seria. Como diciendo, y ahí sí. Ahí recién. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Sí o no? Sí. Y el presidente Boric le da la mano al presidente de a dos. O sea, él está como en una actitud, sí, de a dos manos, le agarra la otra mano.
Y en esas fotos, en las fotos que están más de perfil, se ve más el rostro del presidente Boric y se ve que está bastante más sonriente que sus pares, digamos. Sí, su par, digamos. Qué importante en todo caso, Andrea, que se haya como retomado un ambiente de manera que no se espere que el miércoles hubiese sido una ceremonia tensa o que al final no respete lo que siempre son las transmisiones de mando en el país. Sí, pues. Claro, sí, había que separar un poco las cosas, lo esencial de lo accesorio. Ya vendrá el tiempo para hacer todo el análisis de lo que ha sido este periodo y de hecho lo dijo ayer el presidente electo. Una vez que asuma, reviso toda la información que me están entregando y seguramente ahí se retomarán los temas más polémicos, pero la idea del encuentro de ayer era distender el clima de la semana pasada, lo que se había instalado, donde ustedes también lo alcanzamos a abordar, o sea, había llamados desde Renovación Nacional, particularmente para retomar esta tradición y tener un traspaso en términos más generales, no al día del cambio de mando, sino un traspaso que siguiera siendo lo más amigable posible, entendiendo que había mucha información todavía que intercambiar. Y precisamente en esa línea es que va la reunión que va a sostener mañana la ministra de Defensa con su sucesor para entregar toda la información, como decían ustedes, desde la caja fuerte hasta los temas más domésticos, aunque también recordemos que ahí en Defensa hay algunos temas sensibles que tienen que ver con los amarres, ¿no? Particularmente la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, seguramente estará presente también ese tema en particular mañana en la tarde nos dijeron. Vamos a ver qué resulta de ese encuentro. Se trabaja hasta el último día, porque en rigor el último día de trabajo de los ministros es el 10 de marzo, a la medianoche se acaba el gobierno en la práctica y comienza, bueno, aunque queda todavía la ceremonia del traspaso de mando, tal como vimos al final del gobierno de Bachelet 2. Había dos tesis respecto de a qué hora se terminaba el gobierno, pero bueno. Bueno, veremos si hay otras reuniones que se anuncian dentro de las próximas horas en el mismo Ministerio de Defensa o en otras carteras. Andrea Pino, muy buenas tardes, muchas gracias.